Un momento, el Canal TRO se compromete a prestar el servicio profesional de tipo legal que el caso requiere. Hola, ¿qué tal? Un cordial saludo. Bienvenidos a Actúe en Derecho. Después de las noticias, iniciamos con el programa jurídico del Canal TRO, dedicado, por supuesto, a ustedes, a la comunidad, a atender esas diferentes situaciones donde seguramente requieren la ayuda de un especialista en derecho. A partir de este momento, le invitamos a que se contacte con nosotros, interactúe a través de los canales que tenemos disponibles para usted. 310-245-8548 en WhatsApp. Nos puede enviar un mensaje de texto, de audio o en video con su consulta. Anímese y haga la pregunta correspondiente. También se puede comunicar en vivo al 648-4820 y allí nos puede consultar sobre lo que le está preocupando, sobre esa inquietud que tiene, sobre no sabe cómo iniciar. Si usted está indeciso en si su problema requiere o no de un abogado inmediatamente, pues bueno, este es el espacio que usted tiene que aprovechar para resolver esa inquietud. Hoy vamos a estar hablando de temas relacionados con inmobiliario, con todo el tema inmobiliario, con los problemas con arriendos, arrendatarios, los arrendadores, bueno, cuáles son las diferentes situaciones que se pueden presentar y de qué manera se pueden solucionar. Pues para eso hemos invitado a un especialista sobre esta temática, Fabián Zavala, quien está con nosotros, especialista, por supuesto, en derecho inmobiliario, quien va a ser el encargado durante esta hora de atenderlos a ustedes. Abogado, cordial saludo, buenas tardes. Muy buenas tardes, John, muchas gracias por la invitación. Bueno, abogado, durante esta hora pues vamos a estar hablando de este tema que estamos comentando el día de hoy y pues quiero que conozcan algo acerca del contexto, de lo que está sucediendo en el tema inmobiliario. El problema con los arriendos. A diario se conocen situaciones en las que tanto arrendadores como arrendatarios se quejan o manifiestan ciertas inconformidades y problemas ante el alquiler de una propiedad. Pues bien, el arrendamiento para muchas familias representa su única fuente de ingreso, pero en ciertas ocasiones, por desconocimiento al arrendar un inmueble, se caen fallas que pueden convertirse en un dolor de cabeza. Pero también por desconocimiento, los arrendatarios en ocasiones son víctimas de cláusulas o decisiones abusivas por parte de sus arrendadores. Ante esto es importante conocer cuáles son los problemas más comunes en el alquiler de vivienda y cómo actuar ante esta situación o cómo prevenirlos. Bueno, pues hoy van a poder hacer todas las preguntas correspondientes a esta temática. Abogado, debo consultarle inicialmente cuáles son esos derechos principales, lo primero que se debe tener en cuenta al momento de decidir arrendar, el momento en que yo tengo un inmueble y voy a arrendarlo. ¿Cuál es la recomendación inicial? ¿Es mejor hacerlo a través de una inmobiliaria, a través de un intermediario, o es mejor que yo me encargue directamente a través de un contrato? Sí, John, mira, pues las tres son posibles. Ajá. En el mercado inmobiliario, las posibilidades para colocar los inmuebles en oferta pues son de variadas posibilidades. Una es a través, como lo decías, de una inmobiliaria, el otro es de manera directa y el otro es a través de corredores de finca raíz o intermediarios de finca raíz. Cada uno tiene su especialidad, cada uno tiene su conocimiento, pero es dependiendo la necesidad que tenga el propietario del bien inmueble. Me explico, si el propietario tiene tiempo para administrar un bien inmueble, lo mejor es que lo pueda hacer de manera directa. Él se tiene que encargar de promocionar el bien inmueble, de sacarlo al mercado, de estar pendiente de las reparaciones necesarias a que haya lugar, de estar pendiente de las terminaciones de los contratos, etcétera, etcétera. Si no tiene tiempo esta persona y desea que alguien supla esa necesidad, pues lo puede hacer a través de una inmobiliaria. Sí. En el país pues hay varias inmobiliarias, hay unas que están agremiadas, también profesionalizadas y también se puede hacer por este medio. Otros a través de simplemente un corredor inmobiliario en donde pone en conjunto a la oferta y la demanda y como contraprestación se paga una comisión por acercar esa oferta y la demanda que le consiga a la persona que está interesada en alquilar ese bien inmueble. Esas son las formas de hacerlo, pero también a la pregunta que me hacías, pues lo mejor que siempre yo aconsejo en estos temas es tomar las previsiones para poder arrendar un bien inmueble, porque en Colombia la operación de arrendar un bien inmueble representa riesgos, tanto para el arrendador como para el arrendatario. O sea, ¿cuál es la mejor forma de hacerlo?
Abogado, en ese sentido, porque seguramente hoy los televidentes van a manifestar muchas de esas situaciones que se presentan en el momento de hacer esa gestión y esa administración, que es la que a veces se complica. Así es. Si lo va a hacer a través de, por ejemplo, una inmobiliaria, pues estar seguro que esa inmobiliaria pues cuente con una compañía aseguradora, en donde esa compañía aseguradora le vaya a administrar unos riesgos asociados a las operaciones de arrendamiento, como son que le protejan el impago del canon de arrendamiento, la administración, los servicios públicos domiciliarios y un riesgo muy importante en Colombia, y es que al momento en que incumpla el contrato le devuelvan su inmueble. Y eso se hace a través de un proceso de restitución de inmuebles si el arrendatario no lo quiere entregar de manera voluntaria. Eso es a través de la inmobiliaria, pero también lo puede hacer de manera directa, porque ahorita en el mercado hay pólizas en donde la persona, si no necesita de esa intermediación, pues va directamente a donde una aseguradora que, ¿qué es lo que hace? Le va a hacer el estudio idóneo de la solicitud de arrendamiento a la persona que va a adquirir el inmueble. Y eso es importante, John, porque siempre las preguntas que se hace un arrendador es ¿a quién le voy a entregar mi inmueble? ¿Sí? ¿Quién es el inquilino? Y estos ejercicios pues son muy difíciles de lograr para cualquier persona normal, de decir, oiga, ¿qué capacidad financiera tiene? ¿Cuál es su comportamiento en el sector comercial de esta persona en sus hábitos de pago, por ejemplo, en las centrales de riesgo? ¿Qué tipo de contrato tiene? ¿Qué garantías voy a pedir yo para que esta persona me demuestre que tiene la capacidad o la solvencia económica para responder por sus obligaciones durante la ejecución del contrato? Eso lo hace una aseguradora a través de un estudio. Lo otro que hace también la aseguradora es la elaboración de un contrato, que esa es la otra pregunta que se hacen los arrendadores. ¿Qué contrato hago yo? ¿Qué legislación es la que tengo que aplicar? Cubran, que lo protejan. ¿Qué cláusulas tengo yo? ¿Qué cláusulas tengo yo que incluir, que me protejan? Y que no solamente protejan al arrendador, porque esto es bilateral, ¿no? También al arrendatario. Entonces, también la aseguradora entra a asesorar la elaboración de un contrato de conformidad a la reglamentación vigente. Y lo más importante que digo yo es que en el caso en que incumpla, la compañía va a pagarle a usted el canon, la administración, los servicios públicos domiciliarios y otras coberturas asociadas, y lo que es más importante, la restitución del bien inmueble arrendado. Ya hablamos en detalle de ese tema que usted está manifestando en este momento, abogado. Vamos a recibir la llamada de la señora Irma Medina, que se encuentra en línea. Doña Irma, ¿cómo le va? Buena tarde. Voy a hablar ahí por la televisión, o yo estoy esperando. Doña Irma. Bueno, me colaboran en el máster para que doña Irma esté atenta y poderle hacer la pregunta. Vamos a leer un mensaje de WhatsApp. Me dicen, hola, muy buenas tardes. Es que tengo una consulta. Yo tenía un negocio de un señor que me lo vendió, es el dueño de un local que me lo arrendó. El local con el local se hizo un contrato de alquiler por 6 meses. Se cumplieron en junio y yo seguí en octubre. Yo le dije al señor que le iba a entregar el local, pero no estaba dando ni para el arriendo. Yo se lo entregué el 10 de noviembre y quedamos bien con el señor. Yo recogí lo que tenía allá y le entregué el local y él no me dijo nada de que tenía que pagar o algo más para poder los 2 millones de arriendo que tenía pendientes. Esta semana me llegó una citación de una demanda en mi contra del señor. Me pide el pago de 2 millones y yo tengo esa plata. Es más, yo no tengo esa plata, es más, no tengo ni trabajo, pero mi primo es fiador. Él tiene un apartamento. La pregunta es, ¿ellos pueden embargar el apartamento solo por 2 millones? ¿Y qué puedo hacer para solucionar el problema si él todo lo maneja es a través de un abogado? Muchísimas gracias. Sí, desde luego que cuando hay un contrato de arrendamiento, pues hay unos derechos y unas obligaciones. Aquí no tengo muy preciso cuál es la vigencia del contrato, pero lo que sí me dice la televidente o la persona que nos consulta es que efectivamente hizo una entrega del bien inmueble. Pero aquí uno de los problemas que se presentan es que al momento de hacer la entrega no se hace un cierre de ese contrato. El paz y salvo. El paz y salvo, exactamente. No se dejó un acta de entrega en donde se hace la relación de cómo se entregó y si existen deudas pendientes. Entonces existe el problema que muy seguramente aquí se concretó, y es que cuando se finalizó el contrato quedó abierto y la persona arrendadora está siendo exigible una serie de obligaciones que pudieron quedar hacia futuro, por no contar, como lo dices muy bien, con el paz y salvo. Entonces,
A la otra pregunta, claro que sí, que si hay personas más vinculadas en ese contrato, el arrendador podrá perseguir a todas las personas firmantes por la parte pasiva, es decir, sea el arrendatario o el fiador o el codeudor solidario, Para recuperar ese dinero. Para recuperar los dineros que quedaron pendientes, porque digamos que no aquí habría excusa de que si la persona no tiene trabajo o que de pronto su situación económica es un poco difícil para poder responder por las obligaciones que le correspondían en su momento, porque el arrendador ahí también podría tener un perjuicio. Pero específicamente esa sería la respuesta al caso que me están... O sea, sí tiene de qué preocuparse en este momento el caballero con respecto al bien inmueble, que podrían embargarlo por esos 2 millones y se lo pueden embargar. Y él pregunta, ¿qué otra alternativa hay, ya que todo se está manejando a través del abogado? ¿Hay alguna posibilidad de alguna conciliación ya estando el proceso como está? Pues es un poco difícil, ¿sí? Porque ya los procesos ejecutivos, si están en esa instancia, pues ya sería un poco difícil. Ahora, ¿por qué? Porque ¿qué es lo que va a querer el abogado o el arrendador? Que haga el pago total de la obligación. Y muy seguramente el arrendatario no está en esa posición ahorita de hacer el pago total de la obligación. Lo que yo aconsejaría es de pronto, de manera extraprocesal, buscar al abogado, buscar una real intención de unos pagos, y que a ver si esa propuesta es recibida por el arrendador y solucionar de la mejor manera este tema de impago. Bueno, vamos a atender ahora sí a la señora Irma, que se encuentra en línea. Doña Irma, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Bueno, cuéntenos, ¿cuál es su inquietud? Ahí tiene el abogado para que le pregunte lo que esté necesitando. Bueno, hágame un favor, es que tengo un hermano que arrendó un edificio, o sea, el apartamento. El señor duró viviendo 1 año ahí. Sí. Resulta que no pagó sino 3 meses, le quedó debiendo 9 meses de arriendo. Equivalen a 4 millones y pico, le quedó debiendo servicios. Otra señora de juez le quedó debiendo 6 millones y pico, le quedó debiendo recibos, como se dice, por las nubes. Le dejaron el apartamento vuelto nada, ambos apartamentos. Mi hermano hizo contrato con el señor, pero faltó que verificara, no sé qué fue lo que no le entendí bien a él para poderle explicar. Y él tiene unas letras firmadas por él, por el señor por el que la arrendó. Él lo que hizo es que le desocupó el apartamento hace 8 días y mi hermano supo al otro día, después de que había desocupado. Sí. Le dañaron el inodoro, le dañaron el portapapeles y dejaron las paredes vueltas nada. ¿A dónde puede recurrir él? ¿A dónde puede ir? ¿O qué debemos hacer? ¿O poner alguna denuncia? ¿O qué hacemos? En ese contrato, mi señor, ¿había algún codeudor? Sí, la mamá del señor. La mamá del señor. Bueno, perfecto. Abogado, en estas situaciones, que es lo que yo le comentaba, muchos, infortunadamente, de los arrendatarios no son buenos inquilinos y terminan situaciones como esta, 9 meses de una deuda de arriendo, a pesar de que hay un contrato con servicios y con toda la problemática, con un apartamento pues en mal estado. ¿Cómo hacer para tratar de recuperar? Pues tiene el apartamento que tendrá que invertirle un dinero para restablecerlo un poco y ponerlo nuevamente en arriendo. ¿Qué se hace con un arrendatario así para tratar de recuperar algo de lo que en negocio se hizo? Sí, John, indudablemente, mira, yo que siempre aconsejo en estos casos es, antes de celebrar un contrato, uno tiene que saber a quién se lo va a arrendar. Esa labor no es sencilla. Ese es el 1 a 1 que hablábamos inicialmente. Y quiero que tratemos de llevar esta conversación, abogado, hacia qué le recomendamos a los televidentes. Porque a veces pareciera que yo tuviera la capacidad de administrar, pero hay varios elementos que ese valor de administración que usted le paga a alguien más podría hacer la diferencia y podría ayudar mucho más. En este caso, cuéntenos qué puede pasar entonces. Así es, como lo decía al inicio, en Colombia, arrendar es una operación de riesgo, es una actividad de riesgo. Así se ha definido porque el contrato de arrendamiento después del de compraventa es el contrato más transado en Colombia. Hay estudios en donde dicen que vivimos en un país de arrendatarios. Entonces, eso hace que exista una alta litigiosidad por este concepto, por el contrato de arrendamiento, por las obligaciones que le corresponden tanto al arrendador como al arrendatario. Sí. En el caso en que nos pregunta el televidente a dónde puede acudir o qué debe hacer, en estos casos, pues lo bueno y creo que lo provechoso y lo que es un aliciente para él es que se firmó un contrato, hay una prueba, ¿sí? Hay una prueba por escrito. También alcancé a intuir que existen otras personas que firmaron el contrato como la codeudores. mamá de quien estaba como inquilino. Exacto, entonces
Si él abandonó el inmueble, porque entiendo que el contrato era de 12 meses y el tercer mes abandonó o desocupó el inmueble, le faltaron los meses que faltaban. No estuvo hasta ahorita, hace 8 días lo desocupó. O sea, ok. estuvo conviviendo, simplemente no pagó. Creo que fue el primer caso que Los 3 primeros meses los canceló y de ahí para allá no pagó más. No canceló. No canceló más. Pero entendí que hasta ahorita se hace fue. 8 días. Perfecto. Entonces, en ese caso, en la misma línea, esos meses que dejó de cancelar, hay una pregunta que uno se haría es, ¿qué pasó en esos periodos casi que de 8 meses? 9 meses. 9 meses, porque hay una inactividad por parte también del arrendador. Lo aconsejable aquí en estos casos es que si el arrendatario está incumpliendo una renta o máximo 2, si uno ve que ya no hay capacidad de pago y que agotó una etapa extrajudicial, pues tiene que buscar a un abogado para poder que le recuperen el bien inmueble o para que pueda cobrar las obligaciones pendientes. Esto lo hace a través de 2 vías. Una por la vía de un proceso ejecutivo, en donde también entendí que el televidente nos decía que tiene unos pagarés. Estos son también títulos ejecutivos. Esto obviamente dependerá de la capacidad de pago o de cómo está esa persona económicamente, pero si se logra hacer una investigación con un abogado que sea especialista en estos procesos ejecutivos de reclamar platas, pues muy seguramente lo va a sacar avante. Pero en este caso en particular, para el televidente, indudablemente le toca acudir a un abogado para que le pueda asistir en un tema ya única y exclusivamente para el pago, porque la restitución del bien inmueble ya se hizo. Ahora, son 2 rubros también, el del pago del tema de los cánones de arrendamiento, los servicios públicos, y creo que hay otros daños que también nos comentaba. Entonces, en los daños, importante que se hubiera suscrito un inventario al inicio de la relación contractual, porque ese es el documento que nos va a servir al momento de yo poder hacer exigible de cómo es que entregué el inmueble y al momento en que lo recibí, poder hacer la compensación o el requerimiento por esos pagos. Abogado, ¿y el clausulado, existen algunos formatos estándar? Porque dentro de ese contrato también podrían haber algunas falencias que incluso por no tener la asesoría de un especialista en derecho tendría sus falencias y terminaría perjudicando a quien está arrendando. Sí, indudablemente. Yo lo que recomiendo es que efectivamente, por la rapidez que uno requiere de estos contratos, pues uno siempre busca contratos pro forma, ¿sí? O contratos estandarizados o contratos que están colgados en la nube. Y estos contratos muchas veces son contratos que, por un lado, no están de conformidad con la legislación vigente, no tienen unas cláusulas que al momento de necesitarse deberían estar. Entonces, lo más recomendable es que no se utilicen contratos estandarizados, sino que se apoyen de empresas, no necesariamente tienen que ser de firmas de abogados, sino que hay empresas que les dan una asesoría con un bajo precio para que puedan firmar un contrato que beneficie a las partes y que al momento de hacerlo exigible, pues tenga esas cláusulas necesarias para poder endilgar un tipo de responsabilidades. Bueno, perfecto. Vamos con un mensaje de audio que nos están enviando los televidentes. Escuchemos qué nos preguntan. Buenas tardes, una pregunta. ¿Van a cambiar aquí el sistema de alcantarillado? ¿Lo van a renovar? Y nos quieren cobrar una cuota a cada vivienda. ¿Es eso normal? Pues yo considero que no, porque primero está el derecho a la salud. Ahí es un derecho a la igualdad. Y las personas que aquí pues tienen escasos recursos no tienen ese dinero para pagar al acueducto o al alcantarillado para poder hacerse a eso. Bueno, muchas gracias al televidente. Abogado, en este caso, los arreglos de alcantarillado que tienen que ver parte de los servicios públicos y que afectan de alguna manera a la comunidad, bien sea una propiedad horizontal o un conjunto de casas, ¿debe asumir la comunidad en este caso algo relacionado con eso, como nos manifiesta el televidente? Sí, muy seguramente hay decisiones que son administrativas y que precisamente pues buscan un interés común, un interés general. Pues no conozco muy bien en particular cuál sería la causa de este cobro que se esté haciendo, pero sí es por este servicio público domiciliario que es el de alcantarillado y acueducto.
muy seguramente es para proveer ese servicio a la comunidad y debería hacerse la cancelación porque no hay una excepción como la que nos está mencionando él, por ejemplo, de orden constitucional, para que pueda uno eximirse de ese pago. Entonces, sin conocer los puntos específicos a que haga referencia el caso, si es una decisión de la administración que vaya en pro de la comunidad del interés general, muy seguramente se tiene que sufragar ese pago. Y estos cobros seguramente irán dentro del valor del recibo que los irán sacando mes a mes, ¿no? Generalmente cuando hacen ese tipo de ajustes difieren esos pagos. Así es. Perfecto. Vamos con otro mensaje de audio. Escuchemos lo que nos dicen los televidentes. Aló, buenas tardes. Hágame un favor, doctor. Yo quiero ponerle un caso sobre un arriendo que yo tengo. Lo que pasa fue que yo me atrasé en 10 días de entregar la carta para desocupar el inmueble. Yo me atrasé. Entonces la inmobiliaria no me aceptó la carta y me estoy obligada prácticamente a seguir en este inmueble. Y yo, la verdad, no me siento capacitada para seguir pagando el arriendo de esta casa. La inmobiliaria no me quiere aceptar el recibimiento del inmueble, no tenemos trabajo. Mi hijo, que era el que estaba enfrente de la casa, no tiene trabajo. Entonces yo quiero saber si es posible de que la aseguradora o la inmobiliaria me acepten el recibimiento del inmueble para no... La deuda va creciendo, debo 2 meses de arriendo. Por favor, colabórenme ahí. Bueno, señora, muchísimas gracias por haberse comunicado con nosotros. Abogado, la norma dice que para entregar previo a el tiempo que debe exigir son 3 meses, ¿cierto? Así es. Si se pasan estos 10 días, ¿no hay posibilidad de negociar? ¿Hay cómo esta señora puede solucionar esa situación? Pues bien, John, lo que tú decías, indudablemente ahí lo que habría que primero revisarse es si ella hizo un preaviso de 3 meses de antelación al arrendador, en este caso una inmobiliaria, para que le recibiera el bien inmueble, porque es un derecho que tiene el arrendatario. Ahora, la pregunta aquí es, se llegaron los 3 meses, el último día del término de la vigencia, pero no entregó. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Muchos arrendadores optan por decirle al arrendatario que le renuevan o le prorrogan el contrato si no le entregan el bien inmueble en el último día de la fecha de vigencia. Esta es una posición desde mi punto de vista que no es sana. ¿Por qué? Porque si el arrendatario está manifestando que no quiere vivir más en el inmueble por alguna circunstancia, ¿por qué hacerle una ejecución forzosa de renovarle, prorrogarle el contrato cuando inclusive van a haber dificultades de pago hacia futuro? Entonces, yo creo que no es una práctica sana, inclusive desde el punto de vista legal. Eso tiene, claro que sus bemoles, pero mi solución o la solución para mí la más aconsejable es decirle al arrendador que efectivamente se le va a entregar el bien inmueble de conformidad al inventario. Sí. Lo que más bien le cobre son esos 10 días. Le iba a decir eso, que hicieran un prorrateo. De acuerdo, porque habrán unas multas, ¿no? Dentro del contrato habrán unas cláusulas que dirán, si entrega posterior a los 3 meses, existe una multa correspondiente a X valor. Exacto, digamos que acá lo que se haría y lo que es aconsejable es decirle, mire, no es que no le vayan a cobrar los 10 días, porque usted está usando y gozando el bien inmueble por el tema de renta, por el tema de servicios públicos domiciliarios, inclusive por cuotas de administración. Sí. Pero que no le vayan a prorrogar porque al prorrogar el contrato le va a hacer más gravosa la situación. Entonces yo creo que es un tema más de practicidad. Cuando a mí me llegan al despacho muchos de estos casos, siempre busco una conciliación entre arrendador y arrendatario para que hagan una terminación de mutuo acuerdo con estos, prorrateando todos los valores económicos que se deban cancelar por los 10 o por los días que se pasaron. Bueno, y bien importante, porque en este caso, abogado, como manifestaba la televidente, pues ya tiene 2 meses de atraso. Ya sucedió la situación que usted manifestó. Era mejor haber recibido el inmueble, pues ya había una posibilidad de que no siguiera el negocio de buena manera. Hasta ese momento había cancelado todas sus cuotas y pues ahorita van a tener que entrar en ese proceso jurídico. ¿Qué tiene que hacer la televidente en este momento? Yo lo que aconsejo es hablar directamente ahí, nombro un tema de aseguradora. Muy seguramente ya lo están llamando la garantía que tiene el arrendador a cobrarle esos 2 cánones de arrendamiento. Pero ya en estos momentos esas rentas se causaron. ¿Por qué se causaron? Porque ella sigue viviendo. Ya está la deuda. Ella está viviendo en el bien inmueble. Entonces,
Para no hacer más gravosa esa situación, sí lo que es recomendable es que hable con el abogado o con el gestor que esté llevando a cabo la causa en la aseguradora para que puedan llegar a un acuerdo, por un lado, de entrega del bien inmueble y de la recuperación de esos dineros hasta la fecha de la entrega. Si ella entrega hoy y genera una carta de que hasta hoy estuvo allí, ¿para el tema del cobro o continúa hasta que no haya una negociación? Hasta que haya una negociación, porque en estos momentos lo que se entiende o la posición de la arrendadora es que el contrato está prorrogado. Okay. Entonces lo mejor es conciliar y hablar con el arrendador a efectos de cerrar el contrato. Entonces, cerrar el contrato es, como consejo, no es simplemente hablarlo, sino hacer un documento en donde se colocan cuáles son los valores económicos que se deben y el último día de fecha que tiene que entregar el arrendatario. Bueno, bien importante conocer cada una de estas temáticas que hoy estamos trabajando aquí en Actúa en Derecho, relacionados con las situaciones que se presentan en el momento en que usted decide arrendar un inmueble, ponerlo en arriendo o que por supuesto desea recibir arrendatarios, personas que están interesadas en pagar ese alquiler por ese bien inmueble, las diferentes situaciones que se presentan y cómo debe abordarlas. Recuerda que usted se puede comunicar con nosotros al 310-245-8548 o llamando al 648-4820. Vamos a revisar, abogado, también diferentes situaciones, no solamente con los arrendatarios y los problemas de los arrendatarios, porque los arrendadores, pues obviamente cada quien tiene sus derechos y hay que colocar esto sobre la balanza. Así es. Muy bien. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial. Al regreso continuamos con más de Actúa en Derecho. Continuamos en Actúa en Derecho. Gracias por seguir en sintonía. Seguimos hablando de todas las situaciones que se presentan en el momento de que usted decida arrendar un inmueble. Está teniendo una situación particular, pues bueno, comuníquese con nosotros. Tenemos llamada en línea a esta hora de la tarde. Muy buenas tardes. ¿Cómo le podemos ayudar? Sí, buenas tardes. Mi señora, ¿cómo está? Cuéntenos, ¿cuál es su inquietud? Buenas tardes. Mira, para el doctor, hágame un favor. Para Sí. el abogado. Resulta y pasa que tengo... muy buenas tardes. Mira, lo que pasa es que tengo un caso, una inquietud. Tengo un familiar en una casa en Girón. Y él no me, o sea, se le dejé la casa, es un hijo mío y hemos tenido inconvenientes con él, mejor dicho, económicamente de que está en la universidad porque no pagaba la universidad. Bueno, se le dejé la casa y la casa, él no me paga impuesto hace 2 años. Entonces no me paga impuesto y yo estoy afanada que de pronto si el gobierno me la quite o cualquier cosa y no sé si paga también servicios porque yo no estoy al tanto de él, o sea, yo estoy fuera de Bucaramanga. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo para desalojarlo o sacarlo? ¿Qué solucionen en eso? Háganme el favor porque yo a larga distancia pues no puedo hacer mayor cosa o me toca ir o qué, o háganme el favor. ¿Hay algún tipo de contratación con su hijo o simplemente fue...? No le hice nada, solamente de palabra. De palabra usted le dijo, mijo, quédese acá en la casa y me la cuida. Sí, eso. Y él mantiene metiendo... O sea, ahorita tiene 2 perritos, no los cuida. Él mantiene trabajando en Bucaramanga y no y prácticamente él tiene 2 perritos ahí. No sé si cómo estará la casa o empanada. Él es muy desordenado porque yo he tenido inconvenientes con él bastante sobre el orden cuando iba con él. Entonces necesito o sea, para sacarlo de ahí, ¿qué tengo que hacer? Bueno, doña Claudia, muchas gracias por haberse comunicado con nosotros. Abogado, situaciones entre familia. No hay contratación, se le dio al hijo la casa, no se sabe si ha pagado impuestos y demás. La preocupación inicial es que ella pueda perder la casa por cuenta de esas deudas con el Estado y de pronto con las entidades de servicios públicos y demás. ¿Se puede o no se puede sacar al hijo? Sí, bueno, yo digamos que ahí desde el punto de vista hay unas, como dicen los abogados, hay obligaciones morales y unas muy legales, ¿no? Sí. Yo lo que aconsejaría en este caso especial y muy particular es llegar a un acuerdo, buscar una conciliación, porque lo que veo que es que ella quiere sacarlo del bien inmueble. Sí. ¿Sí? Pero entonces, naturalmente, yo creería que ahí es un poco complicado como irse simplemente a un tema estrictamente legal, como que buscar una restitución de un bien inmueble. Aun cuando inclusive si no hay contrato, ¿se puede hacer? Aunque inclusive no exista un contrato, sí, porque ella es la dueña del bien inmueble. Perfecto. ¿Sí? Obviamente el proceso no es el de restitución de inmueble arrendado, pero lo que se busca es
la restitución de esa cosa. Muy bien. Eso se hace a través de un proceso. Pero más allá de eso, yo creería que habría que utilizar unos mecanismos alternativos de solución de conflictos. Y uno es buscar una conciliación a efectos de que se recupere el bien inmueble. A la televidente también hay que decirle que las obligaciones fiscales o tributarias o administrativas están en cabeza del titular del derecho real de dominio, que en este caso es el propietario. Doña Claudia tiene que responderle al Estado por los impuestos que no se pagan, por los servicios, por cada una de eso que haya generado ese inmueble, las tiene que cancelar ella. Claro, entre otras cosas porque ahí hay un riesgo, y el riesgo es que si no las cancela, la administración va a perseguir la deuda y lo va a perseguir con el inmueble. Entonces, ahí hay que decirle también a la televidente que tenga cuidado, que no solamente piense es que el hijo no ha pagado los impuestos o esperar a que él los pague, porque muy seguramente la situación como me la está comentando es que no los va a cancelar y ella piensa que va a tener una excusa por la situación en la que está. Pero frente a la administración hay que decirle a la televidente que lo mejor es ir a la administración, pagar los impuestos para que después no se tenga que ver abocada a contratar a un abogado para que le levanten una medida cautelar después de haber pagado esas obligaciones. Importante, abogado, aclarar que las deudas no tienen sentimientos, ¿no? Así es. Independientemente de cuál sea su situación laboral, cuál sea su situación económica, si tiene o no tiene con qué pagar, no miran ese tipo de temáticas, simplemente están buscando recoger lo correspondiente a esa obligación. Para la televidente, abogado, usted le recomienda la conciliación. ¿Tiene que ir a algún centro de conciliación? Si la conciliación no funciona, ¿qué hacemos? Lo mejor es buscar, sí, las conciliaciones se hacen a través de centros de conciliación autorizados por el Ministerio de Justicia. Hay unos centros de conciliación gratuitos, por ejemplo, están las personerías, están las procuradurías. Hay centros de conciliaciones también de universidades. Entonces yo creería que ahí podría acudir a un lugar de estos para que se busque ese acercamiento entre la madre y el hijo y se busquen acuerdos de conformidad a cada una de las necesidades. Abogado, hemos estado hablando de diferentes situaciones que nos han manifestado los televidentes. Arrendar definitivamente de uno a uno, de persona a persona, a veces no resulta siendo tan efectivo. De pronto, por el tema económico, pensando que pueden ahorrarse un dinero contratando a una empresa especializada que logre garantizar que esa transacción se haga de la mejor manera, deciden hacerlo y tomar esta alternativa. ¿Cuál es la alternativa que usted, dentro de toda esa experiencia que viene trabajando, es la que le puede funcionar a quienes tienen la intención de arrendar su inmueble? ¿Qué es lo que deberían hacer y qué es lo que finalmente esas aristas que hay que tener presentes? Porque son muchas cosas cuando usted va a arrendar un inmueble que hay que tener presente, que la gente simplemente no sabe, cree que simplemente es un contrato, le arrendé, cobro mi dinero y se acabó, esa es toda la administración. ¿Por qué no los orientamos un poco? Sí, indudablemente, John. Yo creería que siempre el mejor consejo que se le puede dar a un arrendador, entre otras cosas porque el arrendador que busca cuando coloca un inmueble en arriendo, rentabilizarlo. Sí. Y al rentabilizarlo, tiene que dejar a un lado el ahorro máximo porque es que eso le puede salir caro en el momento en que exista un incumplimiento. Entonces, en el mercado afortunadamente existen desde hace mucho tiempo pólizas que son estructuradas y hechas, pensadas en las necesidades de los arrendadores. ¿Qué riesgos están asociados a arrendar? En que no sé cuál es la capacidad económica del inquilino. ¿Averiguar eso es fácil? No es sencillo, Okay. inclusive ni para los abogados. Yo no puedo como particular, bueno, señor John Vesga, yo voy a mirar cómo está su estado y me voy a preguntar a los bancos a ver qué pasa. Eso no es así tan fácil. No es tan fácil, por un lado, porque en últimas hay que partir de la base que la solvencia es subjetiva. Ajá. Hoy tenemos, pero mañana no sabemos. Hoy tengo un contrato laboral a término indefinido, pero puede que mañana me rescindan ese contrato. Entonces, bajo ese supuesto, hay muchos riesgos. Conocer si el inquilino, hay casos inclusive en donde el arrendatario le paga por anticipado los cánones de arrendamiento al arrendador para que le dé el inmueble, pero ocurrido ese plazo o esos cánones de arrendamiento deja de cancelar. ¿Ahí qué pasa? Entonces, sí, no es sencillo. Hay unas fórmulas que el arrendador piensa que son muy sencillas, pero cuando entra a la realidad, pues efectivamente
van a haber muchos riesgos concretados que va a tener en ese momento que contratar a un abogado, dejar de percibir cánones de arrendamiento y aventurarse a una serie de situaciones que en Colombia infortunadamente son de ciencia ficción, por un lado para recuperar el inmueble y por otro lado para recuperar las platas. Entonces, desde luego que mi mejor consejo es que sabiendo que en el mercado existen compañías legalmente establecidas como aseguradoras que tienen toda una técnica actuarial, que saben administrar los riesgos, le trasladen ese riesgo con un valor muy reducido, porque es el 50% de un valor de un canon. Si el canon de arrendamiento es de 1 millón de pesos, le van a cobrar 500.000 pesos y eso tiene cobertura por 1 año, y si ocurre siniestro, te van a hacer la recuperación del bien inmueble y te pagan hasta 36 meses de canon de arrendamiento. Entonces es una cobertura supremamente amplia, tiene una muy buena gestión del riesgo, y el arrendador pues va a estar tranquilo en esa transacción. Entonces yo creería que la recomendación, sin dudar, sin lugar a equivocarme, es que sí contraten en el mercado una póliza de seguros que le atienda esos riesgos, que le gestione esos riesgos. Y hay que colocar las cosas sobre la balanza, ¿no, abogado? ¿Cuánto podría llegar a costar iniciar un proceso para la restitución de un inmueble con un profesional? Y no solamente eso, el valor del profesional. Ahora, ¿en cuánto tiempo verdaderamente en Colombia se están devolviendo esos inmuebles? Empieza el inquilino y resulta que, como nos comentaba una de las televidentes, al 4.º mes dejó de cancelar. ¿Cómo hacer para que devuelva el inmueble? Una cosa es que no pague. Bueno, no pago y me lo entregó, listo, tengo el inmueble y tengo la posibilidad de volver a negociar. Pero cuando no pagan y no entregan, ¿qué pasa en Colombia en ese caso? Sí, John, esa es la pregunta, y ese es el riesgo mayor que existe al momento de arrendar un inmueble. Que por un lado ni paguen y por otro lado ni entreguen, porque hay casos en donde no pagan y desocupan el inmueble y listo, está el riesgo solamente económico. Sí. Pero hay otro riesgo asociado y es la entrega del bien inmueble. Entonces hay casos en donde a mí me llegan al despacho o a la oficina en donde hay arrendatarios que llevan años sin pagar, pero por un lado uno les dice, venga, entreguen el bien inmueble y no lo hacen. Y desafían al abogado y dicen, inicie el proceso judicial. Uno inicia un proceso judicial y a pesar de que la ley manifiesta que el proceso de restitución es un proceso preferente, que está para fallarse en un promediado, que esa fue la intención del legislador, de 6 meses máximo, pues en Colombia vemos que inclusive para concretarse una restitución de un bien inmueble puede ser superior a 1 año y medio. 1 año y medio donde puede estar, como decíamos hace un rato, al gratín. Así porque es. no entrega y no paga. Así es. Entonces, hay muchos arrendatarios inescrupulosos que escogen a sus víctimas. Y esas víctimas son los arrendadores que efectivamente saben que en la ley, ni siquiera tanto en la ley, porque la ley previó que fuera un proceso, y ese fue el cambio que hubo con la expedición de la ley 820 del 2003, que hoy esa normatividad está recogida en el Código General del Proceso. Lo que quiso fue acortar los términos para poder hacer una restitución expedita. Pero hoy sabemos que existe una gran morosidad judicial, lo que hace que exista una carga laboral para los juzgados, y eso se traduce en términos de este proceso en que se fallen promediando en nuestros despachos 1 año y medio y superior. Hay casos en donde inclusive, ojo con esto, John, que es que el problema se agudiza acá. Sale la sentencia en donde se da por terminado el contrato y se ordena la restitución, pero ahí no termina todo, sino que esa sentencia se tiene que ejecutar, porque se tiene que comisionar a alguien para que haga esa restitución, o lo que comúnmente se llama como la diligencia de lanzamiento de la persona. ¿Eso no lo hace la policía? Y eso no lo hace la policía. Lo tendría que hacer el juez en principio, pero con esa carga laboral no lo hace, comisiona a alguien. Hubo un momento donde lo comisionaba a los inspectores de policía, pero eso cambió con la expedición del Código Nacional de Policía, porque le quitó la competencia a los inspectores. Eso creó un limbo y en estos momentos lo están haciendo las alcaldías locales. Ejecutar la sentencia no es sencillo, entonces mira que el riesgo ahí se va a agrandar no solamente de que dejó de recibir los cánones de arrendamiento, sino que su proceso de restitución, uno tiene una gran incertidumbre de saber cuándo va a recuperar su inmueble. Esa es como la problemática que se podría solucionar indudablemente, como lo hemos venido ambientando, a través de la contratación de un seguro. Un panorama no muy alentador si se llegan a presentar estas situaciones que hemos venido manifestando hoy. Don Humberto, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Usted tiene una inquietud. Don Humberto.
Sí, ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. muy buenas tardes. Cuéntenos, ¿cuál es su inquietud? La inquietud mía es esta, ¿no? Resulta que yo tengo aquí un inquilino que hace 8 meses y no me desocupa. Sí. Muy buenas tardes. ¿Le escuchamos, don Humberto? Sí, Si quiere, sí. escúcheme por el teléfono, no por el televisor, que siempre bueno, hay y una resulta demora, que ¿ok? Tiene 8 meses y no paga arriendo, no paga nada. ¿Y cómo hacemos entonces para poderlo sacar a él ahí? Y eso me tiene preocupado porque se ha adueñado de la casa donde vive mamá y eso no hemos podido. Y para evitar problemas yo estoy bregando a ver porque a veces se le alza uno y todas esas cosas. ¿Ustedes hicieron algún tipo de contratación Nada, con él? Nada. ¿Fue de palabra? Sí, como nosotros aquí, la mamá mía tiene 85 años, entonces ella arrienda piecitas y todas esas cosas y con eso se mantiene. Y es que aquí los servicios son muy caros, no paga nada. Aquí el agua llega de 200, la luz llega de 250. Claro. Y el teléfono llega de 80. ¿Y ustedes han tratado de hablar con él y no entrega? Lo mejor dicho. A cada ratico le dice a mamá, ya le traigo la plata, ya le traigo la plata, ya le traigo la plata, ya le voy a conseguir. ¿Pero cuándo? ¿Le han pedido entregar el inmueble? Todo se le ha hecho. Y no ha pasado nada. No pasa nada. Bueno, don Humberto, muchísimas gracias. Mire, acabamos de hablar precisamente de una situación como la que está viviendo don Humberto, abogado Fabián. Me preocupa es que la respuesta que le vaya a dar, de acuerdo a lo que usted dijo de la restitución del inmueble. ¿Cómo empezar un proceso con una persona así? Sí, bueno, aquí hay un tema importante, John, y es que también hay alternativas. Sí. Hay veces siempre cuando se tocan estos temas, siempre se va al tema de la judicialización, ¿sí? De vamos a instaurar un proceso de restitución. Pero yo siempre le digo a las personas, y en este caso al televidente, que hay que agotar las vías de derecho desde luego, porque las vías de hecho pueden salir mucho más perjudiciales al momento de adelantarlas. ¿Y cuáles son esas vías de derecho? En Colombia existe también incluso una posibilidad conciliatoria y es, como lo decía en una pregunta anterior, es convocar al arrendatario a un centro de conciliación para buscar que él entregue el inmueble, porque si la persona no está pagando, muy seguramente es porque no tiene capacidad de pago. Sí. ¿Sí? Entonces muchos abogados dicen, no, listo, es que no tiene capacidad de pago, pero vamos a ir a perseguir, vamos a ir a adelantar una demanda ejecutiva para recuperar las platas, pero estos procesos no van a ser efectivos si yo no tengo nada que perseguir. Entonces hay que tener cuidado cuando yo busco un abogado, porque el abogado por coger un poder y cobrar unos honorarios, pues muy seguramente simplemente para apoderarse de estos dineros de la representación, pero si no tenemos nada que perseguir, esa sentencia no nos va a servir para absolutamente nada. Entonces mi recomendación es, en este caso en que veo que es un inmueble de naturaleza o un contrato compartido, porque se está arrendando no un bien inmueble independiente, sino una pieza, según lo que está diciendo el televidente, lo mejor sí es acudir a un centro de conciliación, ojalá preferiblemente de una universidad, se convoque al arrendatario y se busque que esa persona fije una fecha y hora de entrega de esa habitación, de esa pieza. Estas son las vías de derecho. Yo conozco otras vías de hecho, pero esas vías de hecho traen mayor conflictividad. He visto hay personas que cierran las guardas, que van sacando las cosas, pero eso hay que tener mucho cuidado porque en muchos casos esto, además de problemáticas personales, pueden ir inclusive con tintes de problemáticas de orden penal. Si alguien como don Humberto está en una situación como la que nos manifestaba, ¿se puede amparar en este momento en lo que las aseguradoras ofrecen, en algún tipo de servicio que les ayude a sacarlos de esa situación para que se encarguen absolutamente de eso? Sí, claro, o sea, la idea cuál sería en estos momentos es proveer, saber cuál es la situación real. Muy seguramente los abogados de cualquier aseguradora, o en este caso la que yo represento, pues van a entrar a mirar la mejor estrategia, la mejor posibilidad para poder recuperar el bien inmueble, que yo creo que aquí es lo sustancial. Cuando una persona no paga, lo mejor que puede pasar al arrendador es que le devuelvan el inmueble. No hay que buscar y persistir en que la persona va a pagar, porque si la persona entró en estado, como a veces yo llamo, que no es que ninguna persona está exenta de caer en ese estado de insolvencia o de imposibilidades.
pero que en el momento en que caiga, pues oiga, haga frente a sus obligaciones y entregue el bien inmueble. Entonces yo creo que aquí la estrategia indudablemente va a ser encaminada a que haga la restitución del bien inmueble y ya después se mirarán en el tema de platas. Abogado, hay otra inquietud, nos dicen lo siguiente: muy buenas tardes, mi consulta es, tengo un lote en posesión desde hace 18 años, ahora apareció el dueño y me pide le entregue el lote. Pregunta, ¿él me tiene que pagar el cuidado de los 18 años? Muchísimas gracias. Bueno, es una pregunta, digamos, que ya se sale un poco del tema de arrendamiento, pero es importante aquí decirle al televidente que los procesos de posesión, pues en estos momentos, si él ya tiene esa calidad de poseedor y si ya inició un proceso, ¿sí? Si ya inició un proceso, porque ya por el paso del tiempo en Colombia... 18 años, es claro, bastante. ¿Eso no da para prescripción adquisitiva? Ya tendría la prescripción adquisitiva de dominio, pero esto se tendría que declarar, porque no opera de propio derecho, se tendría que ir a declarar ante una declaración judicial. Habrá que preguntarle también al televidente si ya está con el proceso judicial ejecutándose o en curso, porque ahí pues la persona que es titular, ese titular de derecho real de dominio, podría decirse que ya perdió su derecho, ¿sí? Sin entrar en concreto en cuáles son las particularidades del caso, pero si ya por el paso del tiempo ya son 18 años, las prescripciones adquisitivas, dependiendo de la naturaleza del predio, pues unas serán de 10, otras serán de 20, y hay unas bemoles porque la normativa ha cambiado en ese aspecto, pero lo importante sí es entender que si apareció el dueño y si ya perdió el derecho, pues precisamente es que la norma castiga a la persona que no tiene ninguna actividad, porque los predios en Colombia y en gran parte del globo tienen una función socioeconómica, y si yo no exploto económicamente o socialmente ese inmueble y la otra persona sí lo ha hecho, el derecho y la ley le reconoce en este momento la propiedad. Pero muy seguramente lo que yo le aconsejaría al televidente es que sí se asesore de un abogado, porque ahí podría tener una doble fórmula. Si él quiere que el propietario, el que aparece en el certificado de tradición y libertad, le reconozca todas las mejoras o todo lo que ha venido pagando por ese inmueble y esa es su única pretensión, pues lo podría hacer, porque pues esto es un tema también consensuado. Pero si lo que él busca es adueñarse del bien inmueble porque ya cumplió unos presupuestos, también debería hacerse a través de un abogado para cumplir ese fin. Perfecto, abogado. Tenemos otra inquietud. Nos dicen, yo tengo dos preguntas. Primero, como dueños del predio y según la ley, ¿cuáles son los requisitos que se pueden exigir a un inquilino? Primero. Y segundo, tengo una inquilina que abandonó el inmueble con sus pertenencias por problemas personales, dejó deudas de servicios públicos y no tengo cómo localizarla. Sé que se fue de la ciudad y desconocemos su paradero. Incluso a la codeudora tampoco la hemos podido, no nos hemos podido comunicar con ella. ¿Qué podemos hacer? Entonces, ¿cuáles son como esas exigencias mínimas para exigirle a un inquilino y cómo hacer para que alguien que dejó deudas pendientes pague? Sí, no, yo creo que los requisitos para cualquier inquilino, pues siempre es tratar de identificar o demostrar la capacidad de pago que se tiene. Como decíamos al comienzo, pues eso no es una tarea sencilla, pero se podría hacer si la persona efectivamente quiere asumir ese riesgo, pero sí tomar unas medidas preventivas. Las medidas preventivas, desde luego, es saber qué capacidad económica tiene el inquilino, las partes que suscriben el contrato, ojalá sea con un codeudor solidario. La figura del fiador ya está en desuso, aunque inclusive siguen existiendo contratos suscritos con la figura del fiador, pero lo más aconsejable es que se firme con la figura de la responsabilidad solidaria, que es el codeudor solidario, que naturalmente se haga un contrato que proteja los intereses de las partes, en este caso la del arrendador, y desde luego también hacer un inventario del bien inmueble, de cómo se entregó, por qué no hacer un registro fotográfico, un registro fílmico, para que cuando llegue a verse el incumplimiento, pues pueda tener la posibilidad de ejecutar o perseguir el cumplimiento de las obligaciones que dejó de cumplir el arrendatario. Eso es desde un principio, ¿sí? Pero no es una tarea sencilla por lo que decíamos, porque eso aún así está asumiendo muchos riesgos. Entonces, requisitos como tal, esos, pero si se lo puede hacer un tercero especializado,
pagando, mucho mejor. A eso iba, son varios requisitos y requieren de unas particularidades especiales para saber si ese requisito cuenta con lo que se necesita para que se dé por cumplido. Así es. No es tan fácil. No es tan fácil. Y lo otro es eso, o sea, es dependiendo la necesidad. Hay inmobiliarias que yo conozco y que asesoro que cumplen una labor impecable en el tema de asesorar al arrendador cuando no tiene tiempo para administrar un bien inmueble, cuando no tiene tiempo para promocionar un bien inmueble, porque no es solamente el tema de los requisitos, sino tienes tiempo para poder publicitar el bien inmueble, para mostrarlo, para buscar cuál es la mejor forma para mostrar las bondades y los beneficios que tiene vivir en ese inmueble. Entonces, eso lo puede hacer un intermediario, una inmobiliaria, que tenga el conocimiento y que sea profesionalizada. Desde luego hay veces que por ahorrarse unos pesos el propietario del bien inmueble pues no opta por estas opciones que hemos hablado como de una inmobiliaria o como de un seguro y efectivamente al final del ejercicio es cuando empieza a hacerse estas preguntas como las que nos está haciendo el televidente. ¿Qué puedo hacer? Pues es que ¿qué puedo hacer si yo no tengo una persona que sepa que efectivamente tengo algo que perseguir económicamente que pueda suplir muy difícil esas cosas que se dejaron de pagar? Entonces es muy difícil. ¿Sí? Ella nos decía que un tema de servicios públicos. Ojo con esto, porque hay dos obligaciones en los contratos de arrendamiento en donde el propietario es responsable solidario, que son los servicios públicos domiciliarios y las cuotas ordinarias de administración. Consejo siempre, hay que pagarlas. El propietario las tiene que ir a pagar, porque si no las paga, la empresa de servicios públicos domiciliarios va a ir a perseguir esa deuda, no al arrendatario, va a ir a perseguir la deuda al propietario. Entonces, en este caso es mejor pagarlas y si hay una posibilidad de ir a repetir en contra del deudor, pues hacerlo si tiene capacidad de pago. Desde luego que si no, pues sería una pérdida de tiempo. Abogado, antes de ir a la pausa, rápidamente, don Pedro, su inquietud para el abogado. Sí, señora. Cuénteme. Hola, John, buenas tardes, ¿cómo me le va a usted? Muy bien, gracias. Y, no, más que pregunta, John, es una sugerencia para los televidentes. Sí. Más en todo lo que se está hablando, ¿no? Mire, la mejor manera para que tengan los dolores de cabeza, si tiene usted su vivienda, inscríbala en una inmobiliaria. Ellos mensualmente descuentan el 11% por el servicio, pero sinceramente vale la pena, 70, 80, 100 mil pesos que la inmobiliaria se lleve mensual. Pero le está respaldando todo su dinero y le está cuidando su casa. Ellos se la deben entregar tal como usted se la entrega a la inmobiliaria, ellos responden. Entonces, quítense esos dolores de cabeza y entréguensela a una inmobiliaria. Eso hay cantidades y todas cumpliendo las normas de la 820, que es la que el gobierno tiene para amparar estas situaciones. Y los amigos de las que arriendan habitaciones sueltas y todo, pues como decía el abogado, que conozcan las personas de verdad, si le van a responder, o si no, dígale, vayan a un hotel, que son 10.000, 15.000 diarios, y los pagas son diarios, allá no se ponen a esperar que son 10, 15.000 diarios, y se quitan esos problemas. Son sugerencias que le doy a mis queridos televidentes, y a ustedes muchas gracias, John, y a la amiga abogada, muy amables. Don Pedro, muchísimas gracias por haberse comunicado con nosotros. Definitivamente, buscar el especialista, porque el 1 a 1 no termina siendo tan fácil. Pausa comercial y ya continuamos en Actúa en Derecho. Se nos ha acabado el tiempo, abogado, gracias por su participación. Muchas gracias, John, por la invitación. Bueno, a ustedes, gracias por haber estado en sintonía. Los invitamos a que se queden con toda la programación del Canal TRO. Bendiciones, feliz tarde.